A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy bien, bienvenida a toda nuestra querida audiencia a este espacio. Estamos junto a Silvana. Silvana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, como decimos siempre, buenas noches. Bienvenido a Conociendo la Verdad. Exactamente, desde la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay, donde estamos viviendo el invierno del hemisferio sur, realmente un poquito frío, pero con el gusto de siempre y con calor en el corazón para poder compartir la palabra. Como siempre, Silvana, el agradecimiento a toda la gente que nos estuvo escribiendo en estos días. Exactamente, y hoy te los traje bien ordenaditos, mira, alfabéticamente te los traje hoy. Nos han escrito desde Angola, Argentina, Australia, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba. Y hago un paro por ahí. También lo hicieron desde Ecuador, España, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Holanda, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, desde las Islas Vírgenes, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Noruega, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania, Texas, Uruguay y Venezuela hasta este momento. Así que si hay alguien más que se está comunicando en estos momentos, bueno, lo vamos a ir sumando a esta lista también para llevarnos el pedido de oración y poder estar orando por ellos en nuestra iglesia. Porque además eso, ¿no? Que siempre le decimos a todos los espacios que se pueden comunicar con nosotros para hacernos saber su pedido de oración, que incluso después de que termina el programa los llevamos todos anotados para nuestra congregación Tierra de Bendición, donde allí vamos a estar con los intercesores orando por la necesidad de cada uno de ustedes. Así que ya mismo se pueden empezar a comunicar junto a nosotros. Y la verdad que es una bendición la audiencia, cómo se comunica y de qué cantidad impresionante de países nos están viendo. Así que a todos un abrazo grande. Qué lindo saber que están todos ustedes de ese lado. Te podría decir que de los 5 continentes. Sí, y la verdad que no solamente nos encanta saber eso, sino que claro, en algunos países uno dice, bueno, ¿cómo escucharán en Rumania? Habrá gente que sabe español, o yo qué sé, o de Japón, o de tantos lugares, Angola, no sé. Muchísimas gracias a todos por estar allí en la audiencia de Apocalipsis Network. Tenemos una palabra para compartir hoy. A ver. Sí. O sea, es el inicio, el comienzo del llamado de Abraham. Dios cuando llama a Abraham de Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría, sin duda que lo bendice. La bendición de Dios sobre Abraham lo activa. Para que vengan todos los milagros de Dios sobre la vida de Abraham, tenía que venir la bendición. Pero en el Génesis capítulo 15, en el versículo 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa es la palabra, ahí comienza. Ahora, ¿qué significa? Porque dice 3 cosas: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Vamos a estar hablando sobre eso. Hablar de no temas es hablar de los temores que una persona tiene. Dicen los psicólogos que hay 4 temores que todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene, que son temor al sufrimiento, temor a lo desconocido, temor a Dios y temor a preservar la vida. Con eso vivís toda tu vida. De los cuales nosotros no estamos fuera de eso. Hemos pasado en algún momento por algún tipo. Puede haber alguno que diga, yo no tengo temor a Dios porque no creo en Dios. Puede haber. Sin embargo, tiene que tener miedo a la muerte. Porque si nunca creyó en Dios, ¿qué pasa después de la muerte? No pasa nada. Y temor a lo desconocido y temor al dolor, creo que todo el mundo tiene, ¿no? Dolor, el sufrimiento. No voy al médico porque me va a decir esto, no voy al dentista porque me va a pasar tal cosa. Es decir, la gente vive con temores. El futuro, más que nada, lo que va a pasar hoy, mañana, pasado. ¿Sabés qué? Según un estudio reciente, se estima que el 20% de la población experimenta algún trastorno de ansiedad y de miedo a lo largo de su vida. Este tipo de trastornos, obviamente, son
de gente que padece de miedo. El miedo es una emoción inevitable que puede influir en nuestra salud física y mental. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo activa una serie de respuestas fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco y la liberación de hormonas que llevan al estrés. Estas reacciones pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Si yo te digo que hay una palabra bíblica que va en contra del miedo, dice, lo que temí me sobrevino. Quiere decir que a veces uno tiene temores de cosas que piensa que le pueden llegar a pasar. Está comprobado que el 95% de las cosas que una persona tiene miedo que le pasen no le terminan pasando. Te vas de tu casa pensando, capaz que me roban, o capaz que tengo un accidente, o capaz que me despiden, o capaz que pasa algo y no pasa. El típico, me voy a enfermar, empieza muchas veces psicológicamente, Sí, la mente. sí, pero es algo que te da vueltas. Exacto. Y te da vueltas y estás todo el día pensando en eso, tal vez no te pase. Por ejemplo, cuando pasó el COVID, ¿cuánta gente tenía terror de enfermarse de COVID? ¿Cuánta gente pensaba, si yo me agarro el COVID me voy a morir? Y de repente a mucha gente no le pasó. O se enfermó y lo superó. Pero el temor estaba. El temor a lo inevitable, el temor al sufrimiento. No puedo hacer que esto no suceda. Me va a suceder. Y tengo temor de que me suceda. Tengo temor que le pase algo a mis seres queridos. Tengo temor de esto, de aquello. Y en realidad son temores con los que uno aprende a convivir. Convivís con ese tipo de temores permanentemente, que como tú decías, tiene una parte física y tiene una parte mental, emocional, espiritual, llámenle como quieran porque de todo tiene un poco, pero que sobre todo está ahí en ese pensamiento del temor y reflejo, el temor natural que una persona tiene en todos los aspectos de la vida. Ahí está el temor. Exacto, y sabes que son distintos síntomas los que puede atacar a una persona, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración excesiva, dificultad para respirar y un sentimiento de pánico o de terror. En realidad es inevitable, la persona no puede lograr sacarse eso encima. Ahí en medicina se conoce, sobre todo en la parte de enfermería, cuando van a tomarle la presión a la gente, la presión arterial, lo que se llama la presión blanca. Quiere decir que a la persona, cuando ve una túnica blanca, le sube la presión de manera natural. Está en su casa y tiene 14/7, pero va al médico y tiene 15. Y decir, pero tiene un poco alta la presión. Conozco una amiga que le pasaba eso realmente y tenía problemas de presión alta. Claro. Entonces cada vez que veía una túnica blanca, pero la anécdota que siempre nos reímos hasta el día de hoy es, ella era doctora. Entonces era como un colmo. ¿Cuál era el colmo? Bueno, el de ella era ese. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que uno de repente, en un matrimonio que tuvo una discusión en la mañana, cada uno se fue a trabajar o a sus quehaceres, pero de repente están con eso en la mente. No, pero mi esposo me dijo una palabra que probablemente no la entendí, pero tengo miedo de que esto termine mal, o que terminemos separados, o que no sé, un montón de cosas que te van quitando calidad de vida. Porque esos temores, que tal vez después llegó la noche y se vieron y conversaron, superaron el incidente de la mañana, pero estuvo todo el día, uno de los dos o los dos, estuvieron todo el día con ese temor, dando vueltas en la cabeza. Pero me dijo que si esto se vuelve a repetir, nos vamos a tener que separar, y ya la persona estaba pensando en lo peor. Son temores. Y esos temores, vuelvo a decirlo, le quita a la persona calidad de vida, porque la persona dice, el médico me dijo que iba a repetir los análisis. Algo encontró y no me lo dijo. Tiene que haber encontrado algo mal. O el médico saca ahora es todo por computadora, pero el médico sacaba del sobre Manila los exámenes, los resultados, y empezaba a mirar y movía la cabeza y vos ya estabas pensando, me va a decir algo. Y el médico hacía así, ya sé, me va a decir que tengo cáncer. Y el médico de repente guarda los resultados, te mira serio, y vos decís, me va a decir el cáncer. No, está bien, no tiene ningún problema. Los resultados salieron bien. Y antes pasabas mucho tiempo para saber esos resultados. Hoy uno va, los levanta, retira, googlea, como hacemos mucho. Pero yo leía en sus gestos, leía en esa cara del médico que me iba a decir que tenía una enfermedad, y el médico me dijo que no tenía nada. Pero los temores que venían a la mente, al pensamiento, al sentimiento de esa persona,
que decía, tengo temor. Yo te diría que hay palabras que son sinónimos de sufrimiento. La palabra despido, la palabra divorcio, la palabra cáncer, ese tipo de palabras que son sinónimos del sufrimiento que viene para la persona si eso ocurre. No ocurrió, pero la persona tiene temor de que eso pase. Ahora, si miramos lo que dice la Biblia, que dice, lo que temí, eso me sobrevino, quiere decir que una de las cosas que Dios quiere es que yo aprenda a dominar los temores, a dominar ese miedo que puede llegar a ser algo aterrador en mi vida. ¿Cómo se hace? Contanos cómo se hace. Primero, se hace confiando y saber en quién está puesta tu confianza. Porque si mi confianza estuviera puesta en mí, un día me sentiría muy confiado y de repente 2 o 3 días me sentiría muy inseguro, porque confío en mí. Pero cuando mi confianza está puesta en Dios, ahí las cosas son distintas. Abraham era una persona de la tercera edad, una persona de mucho dinero, una persona muy acaudalada y muy dueño de campos y de animales, a quien Dios llama a un desafío, dejar esa tierra para irse a otro lado. Y lo primero que Dios tiene que hacer es decirle, no temas, vas a dejar familiares tuyos atrás, tu sobrino Lot, vas a tener que dejar un montón de cosas, ya no vas a recordar más ni esas tierras, ni esos animales, ni ese ganado, no vas a recordar más esa vida. Yo te estoy llamando a otra vida. ¿Y qué pasa? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es crisis sinónimo de cambios. Cuando viene un cambio a tu vida, ese cambio va a generar crisis. Es más, aunque te mudes de casa, aunque cambies de vivienda, ya el cambiar de vivienda te genera una crisis. Sí, todo lo que implica. El baño estaba para allá, ahora está para allá. La cocina estaba para este lado, ahora esta es más chica. No tengo tanto espacio, no me entra el ropero. Es decir, te pueden generar una cantidad de situaciones hasta que logras adaptarte. Cuando te adaptaste a la nueva vivienda, ahí se desapareció la crisis. Pero la crisis es momentánea. Tienen los psicólogos, no recuerdo ahora de la universidad, los psicólogos de una universidad hicieron un estudio sobre lo que generaban las diversas crisis. Y aparecía la crisis evolutiva, que es la crisis que los párvulos, los niños, cuando van a diferentes centros de estudio, que tienen 3, 4, 5 años, ellos por primera vez no ven a su mamá. Ellos por primera vez ven a una señora que con túnica le dice cuándo sentarse, cuándo levantarse, cuándo pueden ir al baño, cuándo pueden tomar agua. Le dan una hoja para que dibuje, ya no es la mamá. Y a esos niños les genera una crisis que se llama evolutiva, porque con los días el niño se va acostumbrando y se le va todo ese estrés que le generó la crisis de no estar con su mamá. Después aparece la crisis inesperada. Te mandaron un mensaje, te dijeron estamos todos despedidos, te mandaron un mensaje, esto no sigue así, yo me voy y nos vamos a divorciar. Te aparece una palabra que decís cambió todo, yo no esperaba recibir esta información. Y eso te genera una crisis inesperada, no pensaba que te iba a pasar. Pero te aparece la crisis estructural. Según esos psicólogos, la crisis estructural es la que mueve el palo donde se basaba toda la construcción. Es decir, lo principal de esa base era eso. Ahora, cuando te mueven la base, en realidad lo que están haciendo es llevarte a una situación en la cual ya perdiste hasta la fe. Sacarte de tu zona de confort, donde uno estaba, capaz que no estaba súper bien, pero estaba. Sí, estaba estable. Pero una persona cuando pierde la fe, te voy a poner un caso. Una persona que era feliz sirviendo en la iglesia, trabajando, haciendo un montón de cosas, un día recibe un revés, recibe un maltrato o recibe una injusticia dentro de la iglesia, que hace que esa persona entre en una crisis estructural, porque allí estaba su vida, allí estaba su fe, en toda esa gente que la rodeaba, y siempre pensó que allí iba a estar, y de repente esa misma gente es la que le genera una crisis estructural que termina saliendo de ese lugar, y piensa, perdí la fe, porque el lugar donde mi fe
estaba motivada, estaba incentivada, bueno, de ese lugar me tengo que ir, porque me echaron, no sé, me sacaron, me quitaron las ganas de ir. Entonces esa es la crisis que hasta no tenés deseo de vivir, porque entraste en una crisis estructural. Eso es lo que dicen los psicólogos. Yo creo que todo es un trato, porque Dios tenía que tener un trato con Abraham para decirle: Abraham, vas a salir a una aventura, a lugares que no conoces y hacer cosas que no te imaginas ahora. Y él habría dicho: ya tengo más de 70 años, estoy en una situación como para jubilarme, tomarme mi pasividad. No, ahí recién empezó Dios con él. Por eso le dice, lo primero que le dice es: no temas. Porque a ese hombre lo primero que le iba a saltar era el deseo de: ¿será que Dios me está llamando? ¿Será que esto proviene de Dios? Ese temor te lleva a decir: pero tengo que dejar toda mi comodidad, todas mis cosas, para ir a una aventura. Empezar de nuevo. Empezar de cero a esta edad. Porque empezar a los 40 todavía tengo fuerzas, pero empezar a los 75 años ya es una cosa que a veces uno se pone a pensar: ¿es Dios que me está llamando o soy yo? Y eso le podía generar alguna crisis. Y Dios le dice: tranquilo, soy yo el que te llama. Vos sabés que me encanta, porque precisamente cuando le dice no temas, le está diciendo: sé que te va a venir el temor, sé que todo esto te va a sacudir y que va a llegar un momento que vas a preguntar si fui yo el que te sacó de Ur. Y yo no te quiero más entre esa gente idólatra, no te quiero más en ese lugar. Yo quiero que heredes las naciones. Ahora, para ser el padre de la fe y heredar las naciones, tenía que pasar por un proceso. Ese proceso que siempre decimos, tenemos que pasar aunque no nos guste. Si no pasamos por un proceso, difícilmente Dios nos puede usar. Es que si no lo pasamos, no sabemos qué viene después. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? No es fácil, obvio que no es fácil, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, no es nada fácil. Hoy Israel puede decir: pasamos por el desierto y Dios estuvo con nosotros, pero cuando estaban en el desierto, no eran muchos los que lo entendían. El desierto es una etapa muy necesaria, que marcó un inicio en la vida de los hombres y mujeres de Dios. Todos pasamos por un desierto, todos pasamos por un tiempo difícil, pero si no pasamos por ese desierto, nunca vamos a entender, cuando entremos a la tierra de las promesas, que fue Dios el que nos sacó de Egipto. A mí hay una frase que me encanta y es: lo mejor está por venir. Sí. Siempre pensamos que lo mejor está por venir porque siempre estamos pensando y poniendo en práctica nuestra fe. Pero ese proceso es el que siempre decimos que cuesta, claro que cuesta, pero con Dios es posible. Pero voy a hacer un paréntesis. Algún momento no va a valer la frase "lo mejor está por venir", porque lo que viene para el mundo no es bueno. Lo que viene para la humanidad no es bueno. De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque la iglesia va a pasar por una cantidad de sacudimientos terribles, igual que el mundo entero. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo en que la gente, lejos de hacer caso a lo que dice la profecía bíblica, lejos de eso, buscan por todos los medios ser felices. El deseo de la gente es ser feliz. El deseo de la gente es lograr metas y una cantidad de cosas que van de la mano del trabajo, del esfuerzo. Me parece bien. Pero lejos de eso, sin Dios, no hay esperanza. Sin Dios no hay futuro. Sin Dios la gente pasa por esta vida sin dejar huella. Lamentablemente es así. Va a haber un tiempo en que no lo mejor va a estar por venir, sino que lo más triste, lo más doloroso va a ser que Dios va a permitir una cantidad de juicios sobre la tierra, de cosas que están escritas que van a pasar, que cuando las estemos viviendo y sufriendo, ahí nos vamos a acordar de que somos la generación del arrebatamiento, que no es un tema menor. Por eso, si somos el arrebatamiento, la mujer está por mí. Sí, para nosotros. Es decir, mira, Silvana, yo siempre digo que el más feliz del barrio, el más feliz de la comunidad, tiene que ser cristiano. Sabe dónde va a pasar la eternidad, sabe lo que está pasando en el presente, pero sabe lo que va a pasar en el futuro. El único que sabe todas las cosas. Hay que cuidar esa salvación. Yo veo a gente en mi entorno, gente al lado mío, que no creen en nada, siguen la vida como si nada, pero el día que se den cuenta que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir,
Porque hace 50 años, 40 años, leías la Biblia y veías muy lejos una cantidad de cosas que ahora estamos a las puertas. Es increíble cómo la profecía bíblica se está cumpliendo a cabalidad en el mundo entero. Entonces, ¿qué le va a pasar? El mismo cristiano va a tener temor. Acordate que en la parábola de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, ¿cuántas se durmieron? Las 10. 5 preparadas y 5 que no lo estaban. Pero las que se durmieron fueron las 10. Y solamente las que tenían aceite para sus lámparas pudieron salir con la lámpara encendida para que el esposo las llevara a las bodas. Entonces Cristo viene a buscar a su iglesia para la boda del Cordero. ¿Quiénes se van a ir? Los que tengan aceite en sus lámparas. No todas. Y ahí te da la pauta de cuánta gente hoy tal vez viven engañados. Creen tener aceite en sus lámparas, pero no es lo suficiente para que la lámpara permanezca encendida. No basta con ir a la iglesia. No basta con decirse cristiano. No basta con decir yo creo en Dios. Porque mira, a mí me ha pasado de ir a la casa de algunos cristianos a orar por ellos y de repente decir, perdón, ¿a qué esa imagen que usted tiene ahí? ¿Por qué la tiene? Eso era de mi abuelita. Usted sabe que eso es un fetiche, es una imagen, no es algo de bendición. No, nunca lo tiré porque era de mi abuelita creía mucho en eso. Bueno, pero usted no lo tiene que tener. ¿Por qué tiene tal otra cosa por allá colgada que veo? ¿No? Ristras de ajo con cintas rojas y cosas. Hay mucha hechicería evangélica. No creo, pero por si acaso, es la respuesta. Pero me dijeron que no es malo, me dijeron que es para protección. Lo único que protege una casa es la presencia del Espíritu Santo. No una ristra de ajo con una cinta roja, no un Buda, no una pirámide, no cualquier tipo de cosas que la misma gente fabrica con sus manos y después le da un lugar espiritual en su vida. Entonces después te pones a pensar, ¿por qué esa gente se enfermó? ¿Por qué esa gente estaba mal? Que hubo que ir a visitar. Porque en su entorno de su casa había una cantidad de cosas que no estaban permitidas por la Biblia. Como dejar puertas abiertas. Exactamente. Para que jueguen. Exactamente. Hay gente que deja puertas abiertas al mundo espiritual. Sufren los ataques y después no saben por qué. Entonces, primero hay que analizar si no hay una cantidad de situaciones o de cosas que están pasando, de cuadros, de imágenes, y vos decís, tal vez esto es lo que no me está dejando llegar la bendición a mi casa. Y obviamente que sí. La protección de una casa, reitero este concepto, es sin duda el Espíritu Santo. Si yo no le doy espacio al Espíritu Santo de que traiga bendición sobre mi casa y le doy autoridad espiritual a ese tipo de imágenes y de cosas y de cuadros, entonces me estoy equivocando. Y las consecuencias van a venir sobre la persona. Ahora, fíjate que vamos a ver el segundo punto. Dice, yo soy tu escudo. ¿Cómo voy a tener el escudo de Dios si yo mismo tengo una cantidad, como decías tú, de puertas abiertas que se están dando y naturalmente y yo no me doy cuenta? Porque lo peor es eso, que a veces la gente dice, pero esto no está mal, yo no lo hago por mal, yo creo en Dios, pero a su vez creo en algunas otras cosas. Bueno, Dios es celoso. Dios no acepta que yo lo comparta. Yo no puedo tener a Dios por un lado conmigo, pero a su vez imágenes, idolatría, hechicería, una cantidad de cosas por el otro lado, creyendo que ese sincretismo me va a bendecir a mí. No, ese sincretismo me va a engañar, me va a mentir y me va a hacer perder. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos acá, conociendo la verdad, es decirle lo que dice la palabra de Dios. Dios es escudo de aquellos que le permiten ser escudo. Estaba mirando todos los misiles que yo no recuerdo ahora, la cantidad impresionante de más de 1000 misiles que tiró el grupo Hamas desde la franja de Gaza hacia Israel. Y creo que fueron 4 o 5 los que llegaron a tierra. Todos los demás fueron capturados por el escudo de hierro, la cúpula de hierro. Exacto. Que es un sistema de misiles de defensa que atacan los misiles que vienen hacia la tierra de Israel. Pasó lo mismo con Irán, cuando Irán empezó a largar
otro tipo de misiles contra Israel y allí estuvo el escudo. Ese escudo es el mejor ejemplo para poder definir y entender cómo actúa Dios en nuestra vida. Y lo dijiste recién, ¿no? Yo soy tu escudo, tu protección. Yo soy tu escudo y tu protección. Qué lindas esas dos palabras cuando hablan de Dios, yo soy. Yo soy. En ese es el Dios que creemos, el gran yo soy. El que pone su mano sobre tu vida y te defiende. Y nunca nos vamos a enterar, mira lo que te voy a decir, la cantidad de veces que Dios puso su mano sobre tu vida y te cuidó, y te guardó, y te libró de una cantidad de cosas que te podían haber pasado porque el enemigo las planificó contra tu vida. Yo creo que a veces nosotros tenemos que dejar que el enemigo prepare su misil, lo tire contra nosotros y nosotros confiar en Dios. Porque cuando ese misil esté por llegar a tu vida, Dios lo va a transformar en flores. Dios lo va a transformar en bendición. Dios no miente, miren, es tan grande la protección de Dios que yo prefiero estar un día bendecido por Dios que 1000 fuera de su bendición. ¿No? David decía algo parecido, un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Pero esto es algo parecido. Yo prefiero estar un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Fíjense que si no fuera la protección de Dios sobre tu vida, tu matrimonio, tu economía, tu salud, todo, allí está la mano de Dios sobre tu vida para decirte, no temas. Y eso es que creemos, no es que solamente actúa en la familia, solo actúa en la salud, no, es un único Dios para todo, porque quizás en otra parte del mundo dice, bueno, yo tengo un Dios que clamo y me da trabajo, tengo un Dios que clamo, otro Dios distinto, y es para la salud, para que bendiga mi casa, mi familia, no, es un único Dios en el cual confiamos y en el cual creemos. Sí, y para mí debe ser una de las cosas más hermosas entender yo y hacerle entender a usted la importancia de que Dios sea nuestro escudo, ¿no? Él es nuestro escudo, tranquilo, porque no hay nada que Dios no permita que si llega a pasar en nuestras vidas, es un propósito de Él, de que eso pase. Dios no evitó que Daniel no estuviera en el foso de los leones, pero sí estuvo con Daniel en el foso. Dios no evitó que Sadrach, Mesach y Abednego estuvieran en el horno de fuego, pero Él estuvo con ellos en el horno. Dios no evitó que José cayera en la cisterna, pero sí estuvo en la cisterna para que no hubiera agua y lo ahogara. Dios estuvo con ese mismo José cuando estuvo en la cárcel en Egipto. Es que Dios nunca dejó a sus hijos solos. Aún en el medio de la prueba, aún en el medio de la situación más difícil, allí está Dios. Y eso para nosotros debe ser una de las cosas más hermosas. Saber que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. A veces nos abandona la persona en la cual nosotros más confianza tenemos. La persona que dice, cuando me necesites voy a estar, lo que necesites, contá conmigo. A veces nos pasa que esa misma gente son los primeros que nos dejan. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios promete algo, lo que Dios promete lo cumple. Y Él está prometiendo ser nuestro escudo. Porque se lo dijo a Abraham, que es el padre de la fe, y ahí descendemos nosotros. Y dice, soy tu escudo, soy quien te defiendo, soy quien pone mi mano sobre tu vida para que nada te toque. Mira lo que dice en Salmo 3. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y sigue, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. ¿Por qué? Porque tú eres escudo alrededor de mí. ¿Sabes que eso de 10 millares era más o menos la cantidad de soldados que había en las montañas de Jerusalén cuando el rey salía al patio real y miraba hacia las montañas? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes y veía en los montes arriba alrededor de 10.000 soldados. Eran los que ocupaban toda la imagen. Qué impresionante levantarte y ver que el enemigo está ahí para bajar y arrasar. Y él se levantaba y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién podrá con estos 10 millares, con toda esta gente que va a arrasar la ciudad? ¿Quién podrá?
y decía, Dios que es mi amparo, Dios que es mi fortaleza, Él es el que defenderá mi causa. No sé si te parece, Silvana, le estamos proponiendo a la gente también que nos escriba, pero hacer una breve pausa musical para después seguir, que nos queda un tema fundamental. Pero darle la oportunidad a la gente porque en los últimos minutos queremos hacer una oración por usted. Una oración de bendición, una oración de restauración, una oración que bendiga su economía, que bendiga su familia y que bendiga su salud. Así que, ¿te parece? No, vamos a una pausa. Pausa musical y ya volvemos. En una samba yo quiero hablar de la Santa Cruz, donde llevaste mis culpas y pagaste todo por mi salvación, donde llevaste mis culpas y pagaste todo por mi salvación. Despunta la madrugada y me despierta tu amor. Mientras escucho los trinos, apronto un amargo y escucho tu voz. Mientras escucho los trinos, apronto un amargo y escucho tu voz. En el tumulto impensado de todas partes estás, y cuando menos espero baja tu presencia y me llena de paz. Y cuando menos espero baja tu presencia y me llena de paz. Hay muchos que no lo nombran en sus canciones jamás. Es que Él me dio la vida y de Él yo dependo, de Él voy a hablar. Es que Él me dio la vida y de Él yo dependo, de Él voy a hablar. Yo canto de Jesucristo y proclamo su paz. Mi contrato es con el cielo, a Él di mi alma, mi vida y mi hogar. Mi contrato es con el cielo, a Él di mi alma, mi vida y mi hogar. En el tumulto impensado de todas partes estás, omnipresente tú eres, todopoderoso León de Judá. Omnipresente tú eres, todopoderoso León de Judá. Y bueno, esperando que la pausa musical les haya gustado, vamos a seguir con este Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando Dios llama a Abraham y lo primero que le dice es que no tema, que Dios mismo será su escudo y su galardón. Y nos quedaba el tema del galardón, nos quedaba el tema número 3. Sin duda, estas son 3 claves para que usted tenga éxito ministerial y éxito en todas las áreas de la vida, ¿no? Porque son 3 claves para no solamente heredar las promesas, sino para cumplir los propósitos. Todos tenemos un propósito en la vida. No hay una persona que diga, no, yo no, con la edad que tengo ya no. No. Abraham a los 75 años tuvo el mayor desafío de su vida, y era
salir a las naciones. Por eso Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, soy el que pone mi mano sobre tu vida para cuidarte, así que salí nomás a las naciones. Pero viene el tercero, que es soy tu galardón. El galardón es el premio, la paga. El premio es lo que Dios te va a dar, ¿no? Como galardón. Y qué bien que paga Dios, ¿eh? Yo les diría que no hay nadie que pague como Dios. Que no hay cosa que uno pueda hacer por los demás que Dios no pague. Me venía a la mente cuando aquel hombre es atacado por ladrones y queda tirado en el suelo, la parábola del buen samaritano, que aparece un sacerdote, que aparece un levita, que siguen de largo, y sin embargo aparece el buen samaritano. Samaritanos y judíos no se daban entre sí, pero este samaritano, aún viendo que era un judío que estaba en el suelo, lo ayudó a levantarse, lo curó, lo llevó a un mesón, cuídenmelo, si algo de más gasta, cuando vuelva se lo pagaré. Y él fue el buen samaritano, él fue el prójimo, al que hay que amar. Y a mí, ¿sabe lo que me gusta de todo eso? Es que a veces nosotros vamos a tener en la vida una cantidad de gente a la que poder ayudar, a la que poder darle una mano, a la que poder bendecir. Y no hay cosa que yo no haga por los demás que Dios no me lo retribuya. Dice la Biblia que aún un vaso de agua que yo dé, Dios lo va a recompensar. Un vaso de agua. Y tal vez las personas dicen, ¿y Dios va a recompensar por tan poquito? Sí. Porque hay gente que ni siquiera en ese poquito son fieles. Yo digo, no. Yo no predico el Evangelio para que Dios me bendiga. Yo no predico el Evangelio para que Dios me dé un premio. Predico el Evangelio para que la gente se salve y sepan y aprendan a conocer a Dios. Pero sí sé que todo lo que uno hace para Dios tiene una recompensa, y es el galardón. El galardón no es otra cosa que la retribución de Dios cuando yo alegro su corazón con lo que hago. Y hay tanta gente esperando por mí, hay tanta gente esperando por usted. A veces nosotros estamos así delante de Dios, ¿no? Señor, ¿qué tenés para mí? Señor, hace algo, hace un milagro en mi vida. Y Dios dice, vacíate, bendiciendo a los demás. Vacíate. Que apenas empieces a vaciarte y a sacar de tu propio corazón tus necesidades, viendo la necesidad de los demás, ahí las cosas empiezan a tomar un rol diferente. Porque a veces tengo ese amor egoísta, ¿no? Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios haga algo, yo quiero que Dios se acuerde de mí, yo quiero que Dios me responda. Y no pensamos en los demás, no pensamos en ayudar al prójimo. El típico bendecime, saname, siempre pido para mí y cuando mucho para los míos, ¿no? Pero nunca miro un poquito al costado a ver quién está pasando necesidad, no solamente económica, de todo tipo. Hay veces que hay gente que lo único que necesita es que lo escuchen, nada más. Sí, o que le den un apretón de manos, o que le den un abrazo, o que le digan Dios te bendiga, pero algo que haga que la gente necesite una muestra de amor, una muestra de amor. Tal vez lo que damos es muy poco, damos una sonrisa, damos la mano, le decimos una palabra de ánimo a la gente, pero eso alcanza para que la gente sea bendecida. Y cuando yo bendigo a los demás, Dios me bendice a mí. Miren, una vez lo aprendí hace muchos años, yo era muy nuevito, y escuché a un predicador cuando habló sobre este tema. Dijo, en una iglesia había un hombre que daba mucho dinero. Entonces un día, los ancianos de la iglesia lo llamaron a este hombre a preguntarle por qué él, cuando todos ofrendaban 1, él ofrendaba 100. A ver por qué. Y él dijo, porque yo doy con la mano y Dios me da con una pala. Y a mí me gustó aquella frase. Dije tal cual. Pero no lo estoy hablando de lo económico, de la ofrenda, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que yo doy para Dios. A veces dar para Dios significa darle tiempo a alguien, visitar a alguien, regalarle ropa que yo no uso a alguien que sí la precisa. Y cuando yo bendigo a esa persona, Dios que se pone en el lugar de esa persona dice, me lo diste a mí, se lo diste a un indigente, se lo diste a un pobre, se lo diste a un humilde, hiciste algo por los demás, sin duda Dios te va a bendecir. Y
tal vez uno no lo hizo pensando, si yo le doy algo a una persona, Dios me lo va a retribuir. Yo no negocio con Dios. Yo no negocio, digo, bueno, yo doy 10 por acá y Dios me da 20 por acá. No, yo no lo hago por eso. Yo lo hago por el testimonio de una persona que necesita algo que yo tengo. Yo cada tanto, lo que yo voy a decir para mí es gracioso, pero igual lo voy a compartir. Yo tengo un placar donde guardo mi ropa y yo siempre digo, se multiplica. Se multiplica. Yo digo, yo soy de tener todas las camisas, todo ordenado. Y me gusta tener cada cosa en su lugar. Y abro el ropero. Fui a cerrar el placar y no lo podía cerrar. Cuando pasa eso, es porque tengo que sacar ropero. Y viene mi hijo y mira y me dice, papá, hay mucha ropa en ese placar. Dios tiempo. Entonces voy y saco. Blazer por aquí, buzos por aquí, camisas por aquí. Y me dice, papá, tenés 70 corbatas. ¿Cuántas usas? Ninguna. Muy pocas. Me imaginé. Porque, ¿qué pasa? Uso 3 o 2 y siempre las mismas. Entonces, todo lo demás no lo uso. Me dice, tenés que dar, papá. Vos me enseñaste, tenés que dar. Entonces, este fin de semana próximo, voy a empezar a sacar y empezar a dar. Y en la medida que yo doy, ¿qué es lo que pasa? Genero el espacio para que venga más. Pienso en los demás, no pienso en mí, no pienso quiero tener el placar lleno de ropa, toda para mí, lleno de calzado, todo para mí, porque además está comprobado que lo que no usas durante un año, después no lo usas. Y a veces no te das cuenta que hay alguien que necesita, y cuando vos le das al que necesita, Dios se pone en el lugar de esa persona. Y esa persona se siente agradecida. Cuando vos das, esa persona se siente agradecida y eso creo que te retribuye. Pero por si fuera poco, porque a mí me ha pasado también, es que viene otra persona X y dice, mira, tengo esto que no me sirvió, está nuevito, está sin usar, a veces hasta con la etiqueta puesta. Te regalan cosas que vos decís, me gusta, había pensado en comprarme y hasta eso te estás ahorrando, sí, ¿no? Sí, pero aparte, yo qué sé, lo peor que nos puede pasar es ser egoístas. Exacto. Tener y querer más y querer más y querer más y no bendecir. Una vez me pasó de que había venido un matrimonio que venía a la iglesia con el hijo de 16 años. Y el hijo me quería mucho a mí también. En una yo voy para mi dormitorio, no sé qué tenía que ir a buscar, y abro justamente la puerta del placar y estaba el joven atrás mío. Y siento, por convicción de Dios, que Dios me dice, toma el perfume y dáselo. Era un perfume francés, no voy a decir la marca, pero un perfume muy bueno. Que te gustaba, ¿no? Exacto. Y era el único que yo tenía, no lo guardaba. Y me dijo, regálale el perfume. Y yo lejos de decir, Señor, reprendo esa voz, este no eras tú. Yo dije, tomé el frasco de perfume y le dije, toma, te lo regalo. Y él hizo así, no lo podía creer. Salió corriendo donde estaban los padres, papá, mirá, el pastor me regaló el perfume con el que yo soñaba. Él le estaba pidiendo a Dios ese perfume. Y yo dije, bueno, ya cumplí, Señor. Ya está, no me pido más nada. Me quedé sin perfume. A las 2 semanas vino una hermana de la iglesia y me dice, pastor, ¿sabe que fue su cumpleaños? Yo me olvidé de que había sido su cumpleaños. Así que le traje un regalo. ¿Qué me regala la señora? El mismo perfume que yo le había regalado al muchacho. 15 días después. Pero a los 15 días de eso, o sea, al mes, vino otra señora y me dice, ay, pastor, ¿sabe que me acordé de su cumpleaños y tenía el regalo, pero como no había podido ir a verlo, usted no se lo había llevado? ¿Qué me regala? Otro perfume igual. El mismo perfume 2 veces. En menos de un mes y poco. 2 frascos del perfume que yo había regalado. Yo dije, no es para que todo el mundo haga eso, ¿no? Pero qué bueno cuando yo le doy algo a alguien y genero el espacio para yo recibir. Pero si yo trato de tomar y de tomar y de tomar todo para mí y no comparto, no, Dios es tu galardón. Y Dios está en todos los detalles. En Porque te todos podían los haber detalles. regalado cualquier otro perfume. No, era ese perfume.
Y es más, había uno que era el blue y otro que era el black. A mí me regalaron el blue y me regalaron el black. Para mí fue una bendición, pero no lo hice con esa intención, porque cuando lo di. Pero qué bueno es cuando uno bendice. Y eso es lo hermoso. Y la otra anécdota que es, para mí, es importante. Un día yo iba para la iglesia, tenía consejería y tenía reunión, y no había tenido tiempo para nada. Había salido de la radio, iba para la iglesia, iba pensando, qué ganas de comer tal cosa. Eran unas galletitas, qué ganas de comer unas galletitas. Tal, pensé. Llego a la iglesia, me estaba esperando un hermano de la iglesia, el pastor, lo estaba esperando con un té, una tarde de frío. Digo, bueno, bárbaro. Y aparece la primera persona a la consejería. Abre la bolsa, saca un paquete de esas galletitas. Me dice, ¿sabes que cuando venía para acá sentí de comprar estas galletitas? Y yo siempre lo pongo como una anécdota de que Dios conoce tu corazón, sabe lo que deseas, sabe todas las cosas. Entonces, esto no es para que no ore. No, ¿para qué voy a orar? Dios sabe todo. No, esto es para orar, sí. Pero esto es para saber que Dios te conoce hasta el más mínimo gusto. Dios sabe qué cosas precisás sin necesidad de que se lo pidas. Dios es galardonador de los que le buscan. Exactamente. Obviamente que nos conoce, si nos formó, nos creó, claro que nos conoce. Pero Él le gusta que uno le busque. Porque si no, es como un padre con un hijo, obviamente, ¿no? El padre está todo el tiempo trabajando y lo primero que quiere es que su hijo llegar a casa, encontrarse con ese hijo, pero que haya esa comunicación, que haya ese relacionamiento. El padre siempre tiene algo para sorprender, siempre un regalo, siempre algo para poder satisfacer a ese hijo, todas sus necesidades, y está para cubrirlas. El padre natural estoy hablando, cuánto más nuestro padre espiritual, que es nuestro Dios. Exactamente. Y lo bueno de todo esto es que ahora en un ratito vamos a estar orando. Por eso, si usted necesita oración, si usted necesita la intervención divina de Dios, háganos saber su necesidad. Comuníquese con nosotros, usted va a tener ahora los teléfonos a su disposición para mandarnos un mensaje. Y ahora en estos próximos minutos no solamente vamos a estar ahora orando por usted, sino que vamos a llevar todas las peticiones a la iglesia, al grupo de intercesores, para estar orando en la semana por su necesidad. Qué bueno es que de los diferentes países del mundo, que hace un rato Silvana estaba leyendo, se vuelvan a reiterar los pedidos y que podamos estar orando por muchísima gente, dándole a Dios la posibilidad de su intervención divina en su vida. Comuníquese con nosotros. En instante vamos a estar orando. Pero quiero decir algo. Dios sabe lo que usted necesita, no lo que usted le pide, lo que usted necesita, que muchas veces no coincide. Yo le estoy pidiendo a Dios algo, pero estoy necesitando otra cosa. Y Dios dice, no estás pidiendo bien, por eso no recibí, porque no estás pidiendo bien. Estás pidiendo cosas materiales, siempre materiales, y estás precisando también las espirituales. Entonces, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pues bien, yo le voy a invitar a que se una con nosotros en una oración en la que le vamos a pedir a Dios lo correcto para poderlo recibir. Tal vez lo que yo le voy a pedir a Dios hoy es un milagro en su vida espiritual, que usted vuelva a la vida, que usted vuelva. Mire, Ezequiel, capítulo 37, los huesos, el valle de los huesos secos. Hay mucha gente que está así, seco, delante de Dios, y Dios dice, quiero que vuelvas a la vida. Quiero que la palabra profetiza sobre los huesos secos sea una realidad de una cantidad de gente que hoy tiene que volver a tener comunión con Dios. Sin esa comunión con Dios, cuando suene la última trompeta, y está a punto, suene esa última trompeta y la iglesia se vaya, tal vez muchos se queden. Y a mí me daría mucho dolor en el corazón. Imagínense lo que le debe doler a Dios en el corazón. Gente que conociendo el Evangelio se quede. ¿De qué depende eso? Depende de nosotros, de nadie más que de nosotros. El perdón tiene dos partes, la parte divina y la parte humana. La parte divina siempre se cumple. Dios perdona a los que se arrepienten. Dios perdona a aquellos que vienen a Dios y le piden perdón. O sea que lo que falla muchas veces es la parte humana. Bueno,
Vamos a hacer una oración en un ratito para que nosotros estemos bien delante de Dios y que además, como un regalo sobrenatural, venga sobre su economía, sobre su familia y sobre su salud. Las 3 áreas atacadas en la vida de Job: familia, economía y salud. Vamos a estar orando por ¿Sabes que eso. me gusta mucho de los pedidos cuando piden por un milagro y ese milagro es aceptar a Cristo? O es El mayor de los reconciliarse. milagros. O es reconciliarse. O sea, es que mirando muchos de los pedidos de oración, muchos son eso, ¿no? Hay milagros materiales, de sanidad y todo eso, de los cuales no dejan de ser importantes, al contrario. Pero qué importante cuando la persona pone a Dios en primer lugar. Sí, ¿sabes que Dios hizo muchos milagros materiales, aunque el 90% de los milagros fueron espirituales? Hizo. El agua en vino fue un milagro. Los panes y los peces fueron milagros. Hubieron milagros materiales, pero la mayoría fueron milagros espirituales. Hoy la gente es al revés. Pide que el 90% de los milagros sean materiales. Y yo creo que, Silvana, el mayor milagro que un hombre y una mujer pueden ver en esta vida es que tu alma iba rumbo a la condenación, te arrepentiste, recibiste la salvación y tu alma encara 180 grados rumbo a la eternidad en la presencia de Dios. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos ver. Entonces, para nosotros que una persona acepte a Cristo, valió la pena el esfuerzo, el programa y todo este tiempo, valió la pena. Pero si además de que una persona recibe a Cristo, hay otra que está apartada y se reconcilia, ya está. Creo que no podemos pedirle más a Dios. Pero si a su vez Dios hace un milagro en su vida, ¡wow! Eso para mí es, yo digo, hay gente que tal vez esté enferma y hoy reciba la sanidad. Yo creo en Jehová Rafa, decían los judíos, Jehová sanador. Yo creo en ese Dios que sana. Cada día es la oportunidad de un milagro, ¿no? De ver un milagro de parte de Dios. Sinceramente, siempre lo digo, ¿no? Yo he visto milagros tremendos, sobre todo en las campañas. Pero si hay un milagro que para mí es impresionante, es ver cuando una persona cambia su eternidad. Es cuando una persona se arrepiente y dice, necesito la salvación. Y tal vez haya alguien que a usted lo aprecia mucho y le diga, vení que van a hacer la oración para recibir la salvación. Este es el momento. Así que si a usted le parece, yo le invito a que usted pueda hacer esta oración. Yo voy a guiar la oración y usted la hace junto conmigo. ¿Le parece? Primera oración que vamos a hacer es para recibir a Cristo como Salvador. Lo único que tiene que hacer allí es repetir esta oración conmigo. Repita, Padre que estás en los cielos. Repita, Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, confieso que Jesucristo vino a este mundo a morir en aquella cruz, entregando su vida por mis pecados. Creo, Señor, que al tercer día resucitó y hoy está a tu diestra defendiendo mi causa. Creo que Él murió por mis pecados, pagó el precio de mi salvación. Por eso ahora, Señor, yo lo recibo en mi corazón como mi Salvador personal y lo hago el Señor de mi vida. Pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Y por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, envíanos un mensaje. Queremos saber de ti y seguir orando por ti. ¿Tenemos todavía un poquito de tiempo? Tenemos unos minutos más. Ahora sí voy a hacer una oración para reconciliación. La reconciliación es aquellas personas que conocieron el Evangelio por diferentes motivos, casi todos humanos, se fueron. Y hoy están buscando la puerta para entrar, y la puerta sigue siendo Jesús. Esa es la puerta. Después será tiempo de que escojas y elijas una iglesia de buena doctrina, una iglesia que predique la salvación, que predique la santidad y que la viva. Bueno, eso ya es otro tema, pero lo primero es volver a tener comunión con Dios. Así que voy a hacer una oración para reconciliación. Padre, en esta hora, Señor, hay mucha gente que se ha plegado a esta oración porque ya han recibido a Cristo tiempo atrás, pero ahora necesitan, Señor, reconciliarse. Como el hijo pródigo, se fueron lejos, pero era tiempo que volvieran, Señor. Y para nosotros aquí es un privilegio orar por toda esa gente. Así que te doy gracias, Padre,
porque sé que tus brazos están abiertos para recibirlos, para perdonarlos, para limpiarlos y volverles a poner el anillo familiar en su mano. Gracias, Señor, por tantos hombres y mujeres que están haciendo esta oración, reconciliándose contigo y con la comunión contigo y guiado por el Espíritu Santo, tú los llevarás a la mejor congregación en la que ellos se puedan adaptar para llevar fruto y para servirte. Y en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Amén y amén. Bueno, Silvana, prácticamente se nos fue el tiempo. Ya nos tenemos que ir, ahora sí que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos, pero que nos manden mensajes, que nos encanta que nos manden mensajes. Así que nos vamos, pero dentro de unos días volvemos con el programa que hemos dado a llamar Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.